cordial saludo a todos los estudiantes de grado noveno. En esta videoclase vamos a trabajar sobre el tema de la Guerra Fría, sobre este conflicto, este periodo de la historia que duró después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. En este video vamos a hablar de algunos datos generales a manera de introducción acerca de este tema. En los próximos trabajos y actividades la idea es profundizar en cada uno de estos hechos que marcaron, digamos, este periodo de la historia. Entonces, pues antes de empezar, recuerde que pues aquí abajo están las preguntas que usted debe resolver con base a este video y me debe presentar el trabajo al correo o como pues yo le vaya dando pues las instrucciones en el desarrollo de la clase. Sin más preámbulo, pues entonces vamos a empezar. Bienvenidos. Bueno, ¿qué fue la Guerra Fría y por qué se llamó así? Básicamente la Guerra Fría fue el periodo histórico que va a empezar desde 1947 y va a durar hasta 1991 y va a marcar y se va a caracterizar por las tensas relaciones que se van a dar entre dos de las superpotencias que salieron vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Digamos que esa va a ser la principal característica. Se le llama Guerra Fría. ¿Por qué? Porque prácticamente fue un conflicto entre estas dos superpotencias que se dio de manera indirecta y no se dio de manera, digámoslo así, militar, directa y abiertamente. ¿Por qué? Porque pues digamos que estas dos superpotencias para esa época eran las únicas que podían tener, digámoslo así, el arsenal nuclear capaz de destruir la Tierra si se llegase a desatar, digamos, un conflicto militar abierto entre estas dos superpotencias. Entonces como que fue un conflicto que se dio más a nivel político, más a nivel ideológico, más a nivel cultural, científico, en cuanto a su carrera armamentística, en cuanto a su sistema económico, para demostrar qué, digamos, sistema era más eficaz y eficiente. Tengamos en cuenta que la Unión Soviética representaba el sistema socialista y Estados Unidos representaba el sistema capitalista, y aunque fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, esas diferencias se veían venir después de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como les decía, fue un conflicto como de baja intensidad que se dio más en los niveles político, ideológico, cultural, científico. Sí hubo conflictos militares, en efecto, pero los conflictos militares no se dieron directamente entre estas potencias, sino en los países en los cuales ellos ejercían algún tipo de influencia. Por ejemplo, Vietnam, Corea, Afganistán, promocionando, digamos, cierto tipo de regímenes, como por ejemplo aquí en América Latina fueron las dictaduras del Cono Sur, como lo fue en Cuba con la Revolución Cubana, en donde las superpotencias no se encontraban directamente para enfrentarse entre sí, pero sí, digamos, en estos territorios, en estos países, buscaban ejercer cierto tipo de influencia, ya sea, como les decía, apoyando a un régimen revolucionario, algún tipo de dictadura, o promocionando algún tipo de guerra en las cuales pues se luchaba contra estos países que se podría denominar que eran periféricos en el marco, digamos así, de este conflicto, digamos, de la Guerra Fría, pero pues que obviamente no hacía que estas dos superpotencias se enfrentaran directa y abiertamente, aunque pues hubo un episodio que vamos a ver más adelante, que fue la crisis de los misiles, que pues casi lleva a que pues se desate pues una guerra, una tercera guerra mundial, pero ya de carácter nuclear. Entonces básicamente eso fue la Guerra Fría y por eso fue que se le llamó así a este conflicto. Entre los principales hechos importantes que se dieron en el marco de la Guerra Fría fueron los siguientes. Primero, la creación de las alianzas militares. Por un lado, la OTAN, liderada por Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética. Segundo, el Plan Marshall, que fue un plan de ayuda y reactivación económica dado por Estados Unidos para recuperar a Europa Occidental tras los estragos de la guerra. Tercero, la construcción del Muro de Berlín, que va a ser el símbolo de la Guerra Fría. Cuarto, la carrera espacial y armamentística, en donde las dos superpotencias se van a trazar una competencia para demostrar cuál país tiene mayor tecnología para iniciar su tecnología espacial y su tecnología armamentística. Un quinto hecho se relaciona con las guerras de apoyo en las zonas de influencia. Tal es el caso de las guerras de Corea, Vietnam, el conflicto árabe-israelí y la guerra de Afganistán. Otro hecho importante fue el apoyo a regímenes revolucionarios y dictaduras, tal como ocurrió en América Latina con Cuba y su revolución y las dictaduras del Cono Sur. Otro hecho importante fue la crisis de los misiles en Cuba, que se dio en el marco de la Revolución Cubana, en el cual prácticamente casi se llega a un conflicto militar directo y abierto entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Un hecho importante que se dio también en el marco de la guerra fue la creación del Internet como arma de guerra y de espionaje. Bueno, sin duda uno de los hechos más notorios que tuvo la Guerra Fría a nivel mundial fue que dividió al mundo en dos zonas de influencia. La zona de influencia capitalista liderada por Estados Unidos y sus aliados europeos y la zona de influencia socialista liderada por la Unión Soviética y sus aliados, principalmente europeos. Inicialmente China fue un aliado cercano de la Unión Soviética, pero tras la muerte de Stalin y el ascenso de Nikita Khrushchev, digamos que Mao Zedong tomó distancia un poco de la Unión Soviética, pero pues seguía siendo un país de carácter socialista con miras al comunismo como tal. Entonces, en ese sentido, esa fue una característica importante que se vivió en el marco del conflicto de la Guerra Fría a nivel mundial. El mundo se polarizó, se bipolarizó. Estaba la zona de influencia norteamericana con su sistema económico capitalista y la zona de influencia soviética con su sistema económico socialista. Este conflicto en realidad era entre dos modelos de sistema económico. Un modelo que le apostaba al libre comercio, al capitalismo, que estaba en cabeza con Estados Unidos, y un modelo que le apostaba más a un socialismo, a una economía planificada en la cual, digamos, el Estado, digamos así, distribuyera de forma más equitativa, digamos, las riquezas producidas en la sociedad, y que estaba liderado por la Unión Soviética. Obviamente, digamos que en ese marco no todos los países se alinearon totalmente con alguna de estos dos directrices políticas, económicas, y pues a estos países se les llamó países no alineados, que eran países que no eran ni socialistas ni capitalistas. Pero pues digamos que a nivel mundial y en el marco de este conflicto, estos fueron como los dos polos, tanto de modelo económico, político y militar, que marcaron a este periodo que llamamos la Guerra Fría. Bueno, digamos que la Guerra Fría llega a su final cuando pues en la década de los 80 la Unión Soviética pues entra en una crisis económica. Llega al poder un señor, nuevo secretario general, que se llama Mikhail Gorbachev, y pues el tipo comienza a implementar una serie de reformas para hacer frente a esta crisis económica, pero en realidad lo que hizo fue ahondar o agudizar más la crisis económica. Entonces él implementa lo que se llama la reforma de la perestroika, que consistía en una descentralización del poder político soviético. La Unión Soviética era, digamos así, un estado que, aunque pues tenía rasgos federales, por decirlo de alguna manera, el poder político estaba concentrado principalmente en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces digamos que eso había generado cierta inconformidad en muchas regiones de este vasto estado, porque la Unión Soviética era un macroestado que se conformaba de diferentes estados que antes eran del Imperio Ruso. Y pues entonces, en ese sentido, como una forma de atenuar esas inconformidades, pues inició esta reforma de la perestroika, que fue como descentralizar un poco más el poder político. También inició una reforma que se llamó la Glasnost, que fue una reforma de tipo económico y que consistía básicamente en liberalizar un poco más, digamos, la economía. En la economía socialista, esta es controlada y planificada por el Estado, porque lo que se busca es que lo que se produce en la sociedad se distribuya de manera más equitativa, pero digamos que eso hace que la economía sea más, como se dice, rígida, sea menos flexible y tienda a caer en ciertas crisis y estancamientos. Digamos que estas reformas, aunque buscaban, como se dice, tratar como de hacer frente a estas crisis económicas que venían en la Unión Soviética, y pues no llevarlas como tal a que se acabara como tal este modelo de, digámoslo así, de estado, de sociedad, lo que hizo fue acelerar su proceso, digámoslo así, de derrumbamiento. El símbolo, digámoslo así, que va a marcar el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, porque en esa época, en el marco de la Guerra Fría, la Unión Soviética era el estandarte, el modelo del comunismo, del socialismo a nivel mundial, va a ser la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, yo les había dicho a ustedes que era el símbolo de la Guerra Fría. Cuando se derriba este muro, básicamente ese va a ser como el símbolo, digámoslo así, del fin de la Guerra Fría, aunque oficialmente esto se va a dar en 1991, cuando la Unión Soviética oficialmente declara que pues llega a su fin y se acaba como modelo de Estado, y todas las repúblicas que hacían parte de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se creó a raíz de la Revolución Rusa,
pues comienzan a independizarse y a separarse. Rusia queda como un estado, Ucrania como otro estado, Kazajistán como otro estado, Kirguistán como otro estado, Lituania, Letonia, bueno, todos los estados que sean parte de la Unión Soviética comienzan a separarse y a seguir su propio camino político. Esto se va a dar en 1991. Entre las consecuencias del fin de la Guerra Fría están las siguientes. Primero, Estados Unidos se convierte en la única superpotencia a nivel mundial. Segundo, se derrumba el comunismo en gran parte del mundo, sobreviviendo en tan solo algunos regímenes y países. Tercero, muchas personas que vivían bajo el régimen comunista caen en la pobreza ante la incursión y transición hacia el capitalismo. Cuarto, los países que dependían de la Unión Soviética entran en crisis económica, como es el caso de Cuba y Corea del Norte. Y por último, se crea un mundo unipolar, en donde el principal polo político, económico y militar serán los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, muchachos, a grandes rasgos esto fue la Guerra Fría. El propósito de esta videoclase era mencionar las características y los rasgos generales de este conflicto que duró por más de 40 años y que pues afectó a todo el mundo, digamos, este conflicto entre estas dos superpotencias, ¿no? Entonces recuerden que las preguntas que deben resolver están aquí abajo del video y que deben enviarme ese trabajo a el siguiente correo. Entonces, sin más que decir, les deseo lo mejor y pues bueno, que estén muy bien.